Hoy concluiremos la historia de Barabás, saber cómo se transformó de bandido a apóstol y el relato de María sobre la infancia de Jesús. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy seguiré contando la apasionante historia de Barabás que pocos conocen. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Yo, Barabás, dictado por el espíritu de Ota Quinha y psicografiado por la medium Ivana Morales. Pedro y Juan animaron a Barabás a hablar con María y le aseguraron que tenía más que aprender de ella que de ellos. Mientras Pedro y Juan se marchaban diciendo que iban al templo, Barabás se quedó en casa con María y se acercó tímidamente. ¿Puedo ayudar con algo?, pregunté. Estaba sentada en un pequeño banco de madera en la parte trasera de la casa, remendando viejas túnicas de algodón. ¿Sabes coser?, preguntó con una sonrisa que me hizo sentir ridículo. No lo creo, respondí, sentándome en el suelo a sus pies. Me gustaría saber más sobre Jesús. ¿Podrías decírmelo? Por supuesto, hijo mío. ¿Qué quieres que te diga de mi hijo?, preguntó. Cualquier cosa que puedas. ¿Cómo era? ¿Cuándo te diste cuenta de que él era diferente? Bueno, lo supe incluso antes de que naciera. Un emisario de Dios me advirtió que el hijo que tendría sería el esperado por varias generaciones antes de nuestros padres. Era el prometido de Israel. Me enviaron al templo cuando tenía 7 años. Allí viví como una virgen del templo hasta los 15 años. Regresé a casa para conocer un pretendiente que quería casarse conmigo. Era un hombre muy bueno, el carpintero José. Nunca imaginé que merecería la atención de mi Creador y que sería la elegida para ser la madre del Mesías. Sin embargo, Dios consideró oportuno usar a esta sierva. Mi alegría era enorme, pero también lo eran los obstáculos a los que nos enfrentábamos. José permaneció a mi lado inquebrantable. Jesús era un niño encantador. Siempre estaba contento. Comenzó a caminar y a hablar mucho antes de la edad de los otros niños. Pronto, nos dimos cuenta de las diferencias que existían en él. Hubo muchas veces en que José y yo nos despertamos asustados por el perfume fuerte y misterioso que exhalaba en el aire, sin saber de dónde venía. Parecía que la esencia de todas las flores del mundo estaban juntas en un mismo perfume, y siempre estaba concentrado en torno a Jesús, que dormía plácidamente. Más tarde, cuando se hizo un poco mayor, lo enviamos a ser instruido por los sacerdotes, y nos dijeron que Jesús ya sabía leer perfectamente, hecho que no podríamos explicar. Le gustaba jugar solo o con animales. A los niños del barrio le gustaba Jesús, aunque algunos se burlaban de él por ser muy callado y no le gustaban los juegos que implicaban luchas, espadas y lanzas. Cuando Jesús entró en su juventud, habrían muchas muchachas que estaban encantadas por él. Suspiraban en secreto cuando lo veían pasar por las calles de Nazaret. Era realmente hermoso, pero no una belleza que estemos acostumbrados a ver en hombres seductores y viriles. Su belleza era angelical. Tenía una mirada profunda y luminosa, y cuando sonría, un sol parecía iluminarse a su alrededor, calentando y disipando cualquier frialdad de corazón. Cuando notaba el interés de estas chicas en él, siempre las trataba con inmensa cortesía y enorme afecto. Solía contarles hermosas historias que hablaban de amor. Lo más curioso es que con el paso del tiempo me di cuenta de que las historias que contaba acababan convirtiéndose en realidad. Así que llegué a la conclusión de que las contaba sus propias historias de amor, incluso antes de que sucediera. Una vez le pregunté por qué lo hacía y me respondió: para que ellas, a partir de ahora, se enamoren de sus futuros maridos. ¿Y esas curas? ¿Cómo las realizó? ¿Has estado haciendo eso desde que era pequeño?, pregunté.
Cómo lo hizo, no puedo explicarlo. Estas son cosas que solo Dios puede lograr. Pero recuerdo algunas veces cuando son pequeños animales domésticos que estaban enfermos. Sin embargo, tuvo cuidado de no hacerlo nunca delante de nadie. Durante mucho tiempo, solo yo pude presenciar estos acontecimientos. Siempre recomendó el total secreto. Dígame, señora, ¿qué cree que quiso decirme con esta frase? La señora lo conocía mejor que nadie. Soy demasiado ignorante para entender lo que Jesús quería de mí. María pensó un momento y tomó mis manos entre las suyas. Hijo mío, para mí te quiere tal como eres. ¿Cómo soy? ¿Un hombre grosero, violento, un bandido? No exactamente. No eres grosero ni violento. Eres fuerte, de voluntad firme. Solo se convirtió en un bandido porque no supo cómo usar adecuadamente su fuerza y obstinación. Él te quiere con todas sus fuerzas, con todo el fervor con el que luchaste por las causas políticas. Pero Él quiere que luches por causas eternas, que pueden beneficiar a todos y no solo a unos pocos. Tienes cualidades a las que mi hijo nunca abría mano en su misión. Tiene que haber obreros tan mansos como Juan, tan astutos como Pedro, intrépidos y fuertes como Barabás. Señora, ¿por qué me trata con tanta consideración? ¿No te importa que me hayan intercambiado por tu hijo en ese juicio? Si yo hubiera muerto, él todavía podría estar aquí. Ella sonrió y respondió, en primer lugar, él está aquí. Y si hubieras muerto en esa cruz, yo no habría tenido el placer de conocer al 13º discípulo de mi hijo. Actúas como si todas las personas fueran perfectas, buenas. Hay gente mala en este mundo. Esto lo podemos ver claramente. ¿Cómo puede actuar así? Ella sonrió a su manera mansa y respondió muy simplemente. La gente solo hace el mal porque aún no ha aprendido a hacer el bien. No hay gente mala, hay gente ignorante. Un tiempo después, debido a que estaban en constante persecución los apóstoles, debían separarse de nuevo y tomar caminos separados. Juan invitó a Barabás a ir con él y María, pero como no podía pagar los gastos del viaje, Barabás rechazó la invitación. Entonces, Pedro llamó a Barabás para que lo acompañara a Galilea, ya que su casa necesitaba muchas reparaciones y Barabás podía vivir con él y su familia mientras hacía esos ajustes. Después de 3 días de viaje, finalmente llegaron a Cafarnaúm. Pedro fue bien recibido por todos en el camino. Muchos pensaban que no volverían a encontrarse con él después de la muerte de Jesús. Rodeado por la multitud, Pedro decide hablar a todos. Este es Barabás, el antiguo bandido que fue liberado en lugar de Jesús. Barabás se quedará en mi casa por algún tiempo. Ha estado trabajando duro para ser un hombre nuevo. Nada sucede por casualidad y Jesús siempre nos dejó muy claro que en todo está la mano de Dios, que su voluntad gobierna incluso los hechos que no podemos comprender. Si Barabás iba a ser juzgado ese día al lado de nuestro Mestre, y si se le permitió salir libre, Dios debía tener algún propósito para todo esto. Viviendo con este hombre en los últimos tiempos, me di cuenta de que Dios nunca se equivoca y que incluso de piedras duras como yo puede moldear hijos dignos. Viví con Jesús durante años todos los días. Escuché de su boca las palabras más profundas y las enseñanzas más hermosas. Presencié sus actos de amor y compasión con mis propios ojos. Y sin embargo, en el momento en que la prueba se volvió la más dura para mí, huí como un cobarde, olvidando al que era el hombre más fuerte y valiente que he conocido. En ese momento, no todas las enseñanzas que recibí de él me hicieron un mejor hombre. Sin embargo, Barabás estuvo con él durante unos minutos. Recibió de él solo una mirada y unas pocas palabras, y eso fue suficiente para que se produjera en él un cambio real y profundo. No un cambio externo de apariencias, sino un cambio que viene desde adentro, que transforma valores, pensamientos, palabras y acciones. Desde que lo conocí,
ha luchado con su vieja naturaleza para domar sus imperfecciones y para ser de hecho el Hijo de Dios que Jesús quiere que todos seamos. Por eso, amigos, os digo que si tenéis que temer a alguien, temed a mí, que aún no he aprendido a ser lo suficientemente leal o firme durante las tormentas. Si tienes que sospechar de alguien, sospechen de mí, que negué a mi mejor amigo en el momento en que más lo necesitaba. Pero no teman ni desconfíen de Barabás. Si hubiera sido uno de los discípulos, probablemente habría preferido morir en lugar del maestro. Bien podría continuar con su vida anterior, aprovechando la libertad que recibió para practicar sus crímenes. Si prefirió lanzarse valientemente a la lucha interior para perfeccionarse, ciertamente ya es mucho más digno de confianza que yo. Después de completar sus tareas reparando la casa de Pedro por las tardes, Barabás se mezclaba con la multitud para escuchar las enseñanzas de Pedro. Un buen día, Pedro lo sorprendió pidiéndole que le contara un poco sobre su transformación. Barabás estaba muy nervioso porque nunca había hablado para tantas personas. Después de ser animado por Pedro, dejó salir las palabras que estaban en su pecho. Creo que una persona solo puede cambiar realmente si su corazón desea ardientemente este cambio. Cuando tu corazón todavía aprecia el error, nunca puede dejarlo ir. Es necesario primero desprenderse de él, empezar a buscar otros deseos para su vida. Jesús tuvo el poder de despertar en las personas el coraje para llevar a cabo estos cambios, pero creo que la decisión, la acción real, solo puede ser realizada por nosotros. Eso es lo que vino a enseñarnos. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Nunca podré esconderme detrás de él y negar todo mi pasado, todo lo que he hecho. Puedo cambiar desde hoy, pero no puedo borrar el pasado y engañarme a mí mismo con la falsa imagen de un santo que no soy. El hecho de que hoy siga el camino del bien no borra el mal que ya he hecho. Es bueno que siempre recuerde que aquel bandido todavía vive dentro de mí. No murió, pero depende de mí mantenerlo dormido, dominado por el deseo de ser mejor, de ser alguien como Jesús. Y lo hago por amor a mí mismo y a mis semejantes. Merezco una vida más digna, y fue precisamente Él quien me despertó a esto. Me hizo ver que dentro de mí, escondido bajo el bandido, había un hijo de Dios al que tenía que sacar a la superficie. Así que perdí el miedo, abandoné la autoindulgencia y me arriesgué a ser alguien diferente, y eso ha valido mucho la pena. Después de la inesperada conversación a las orillas del mar de Galilea, Pedro se volvió cada vez más amigable con Barabás y comenzó a exigirle la presencia todas las noches con la gente. Barabás pasó algún tiempo con Pedro, quien le demostró que Barabás era un gran orador, un excelente predicador y que podría usar toda esa energía para llevar a las personas de regreso al camino espiritual, la misma energía que usó antes de tratar de liberar a su pueblo de los romanos. Y ese fue por lo tanto el significado de la frase que Jesús le dijo. Barabás le dice a Pedro que acepta la tarea de difundir las enseñanzas de Jesús, pero que aún no se siente preparado, que necesita aprender más y comparte algunas de sus dudas. No puedo entender la llamada justicia divina. ¿Cómo puede haber justicia si algunos nacen en la riqueza, en buenas familias y disfrutan de una vida de placer, mientras que muchos nacen en la miseria y pasan toda una existencia de sufrimiento esperando que la misericordia divina se acuerde de ellos? ¿Cómo puede haber justicia si yo nací sano y fuerte, mientras que otros nacieron ciegos o lisiados, condenados a una vida de dolor y limitaciones? ¿Cómo puede Dios elegir quién sufrirá o quién será feliz si nos ama a todos por igual? Tus preguntas son inquietantes, Barabás. Confieso que no tengo respuestas a todas esas preguntas, pero creo que es bueno que trates de entender. No sé si alguna vez lo lograrás, pero valdrá la pena buscar siempre la verdad. Si realmente quieres aprender cosas tan profundas, no soy la mejor persona para instruirte, pero creo que sí hay quien pueda hacerlo. ¿De verdad estás dispuesto?
Unos días más tarde, Pedro viaja con Barabás a un pueblo, donde le presenta a un diseño. Barabás se sorprende al enterarse de que Pedro también era amigo de ellos. Entonces, Pedro le pide que transmita sus conocimientos a Barabás, ya que quiere aprender y difundir la buena nueva. A continuación, Barabás es llevado a la comunidad de Quirán, donde aprende las costumbres de los esenios sobre la reencarnación, la vida en otros planetas, la inmortalidad del alma, la ley de causa y efecto, así como clases sobre hierbas y formas de tratar y curar a los enfermos. Al final del tercer año de estudio, recibió la visita del apóstol Juan y María, la madre de Jesús. Pasaron 2 días compartiendo enseñanzas con los esenios y se fueron de nuevo. Barabás tuvo la extraña sensación de que no volvería a verlos. Y así fue. En su último día como estudiante, comprendió el motivo de esta visita, porque recibió un regalo que se le había dejado. Cuando abrió el paquete, vio un par de sandalias que ya estaban un poco gastadas y un pequeño pergamino junto a las sandalias. Era una carta que decía lo siguiente: Querido hermano Barabás, que hoy se te revele un camino nuevo e iluminado. Habrá piedras, es verdad, así que debes estar bien calzado y protegido contra las heridas que la vida puede proporcionar. No conozco mejor protección que caminar junto a nuestro amado y anhelante Jesús. Durante mucho tiempo tuvimos el placer de caminar al lado de Él. No tuviste esta oportunidad. Sin embargo, podrás caminar con las sandalias que usó en sus últimos días aquí en la tierra. Tienes ahí esta pequeña y valiosa herencia que te dedicamos con mucho cariño. Sigue los pasos del Maestro y nunca te perderás. Gracia y paz, tus hermanos Juan y María. Barabás se sintió muy conmovido por el regalo y esto lo motivó a continuar con la tarea. Después de dejar Quirán, Barrabás decidió regresar a Jerusalén. Al poco tiempo de llegar, se encontró con unos zelotes que se acercaron a él. Tras ser reconocido, le informaron que su amigo Simón se había convertido en el líder de los zelotes, pero estaba preso y no sabían si aún estaba vivo. Barabás entonces va a la prisión y pide permiso a los guardias para tratar los enfermos y heridos. En una de las celdas encontró a Simón muy lastimado y abatido. Barabás se hace cargo de él y unos días más tarde consigue una audiencia con Poncio Pilato. Pide la libertad de Simón y se compromete a mantenerlo alejado de la vida del crimen, porque cree que como él, Simón podría comprender el verdadero sentido de la vida. Pilato informa que esta decisión solo puede ser tomada por César, ya que la Pascua estaba muy lejos. Le dice a Barabás que enviará una carta a César, pero que durante este periodo podría seguir ocupándose de los prisioneros. Desafortunadamente, Barabás no pudo ayudar. Una noche, mientras tenía pesadillas sobre Simón, fue despertado por los zelotes con la información de que Simón había sido crucificado. Mientras se arrodillaba y lloraba al pie de la cruz de Simón, Barabás tuvo la inesperada visión de Jesucristo. Jesús no dijo nada, solo sonrió y con una gran luz a su alrededor llegó una gran bandada de pájaros. En este momento, Barabás comprendió que su misión era seguir predicando y trayendo almas de vuelta al nido. Muy conmovido por ese momento, Barabás solo pudo responder: y murió Jesús, murió el Rey de la Paz, pero el acusado soy yo Barabás. Muchos años después, Barabás, ya en edad avanzada y con mala salud, regresó a Quirán, donde se convirtió en uno de los maestros esenios y siempre enseñó a sus alumnos: luche con todas tus fuerzas por las cosas que el tiempo no destruye, por las cosas del espíritu. Dedica tu pasión solo a lo que trae bien y felicidad a muchos, y no solo a ti. Diga solo palabras verdaderas, amables y útiles. Aparte de eso, guarde silencio, vigilen cada pensamiento, porque todas nuestras actitudes nacen de un simple pensamiento. El crimen más atroz fue una vez solo un pensamiento fugaz.
Si nuestra mente lo alimenta y le presta atención, pasará del pensamiento a la palabra, y de la palabra se puede pasar fácilmente a la acción. Después de la actitud torpe será difícil de corregir, al igual que es difícil devolver la piedra que se arrolló al lago. Sin embargo, incluso uno que ha arrollado muchas piedras a un lago, un día podrá plantar flores a su alrededor. El viaje de Barrabás deja una lección para todos nosotros, ya que todos tenemos muchos talentos que podemos poner en práctica para ayudar al que el reino de Cristo florezca en la tierra. Todos nosotros también tenemos que recorrer este camino de regreso para hacer que ese mismo reino florezca dentro de nosotros y nos dé la verdadera paz. El próximo mes no tendremos videos en el canal. Aprovecho el mes de enero para organizar la programación de videos que se grabarán durante el año, estudiar más y también para aprender sobre muchos de los temas que traigo aquí. Nos vemos de nuevo el primer viernes de febrero si Dios nos lo permite. Deseo que las buenas vibraciones navideñas se extiendan en sus vidas durante todo el año de 2025. Que sea un año con mucho amor, salud, cariño y prosperidad para nuestras vidas y nuestras familias. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.